Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar estos hermosos corazones tejidos a crochet. Son muy fáciles de tejer, se hacen muy rápido, así que podemos tejer un montón de corazones en un ratito. Pueden tejerlo con el hilado que a ustedes más les guste. En este caso yo voy a estar utilizando lana acrílica. Voy a estar utilizando un ganchillo de 4,5 milímetros, vamos a necesitar tijeras y también aguja lanera. Les cuento, este está realizado con un hilado bebé, también es lana acrílica y está realizado con un ganchillo de 3 milímetros. Este está realizado también con el hilado que voy a utilizar ahora, pero en este caso utilicé un ganchillo de 4 milímetros. Voy a usar el mismo hilado que es lana acrílica, pero lo voy a usar con un ganchillo de 4,5 milímetros para que vean cómo va cambiando según la tensión del hilo y el ganchillo que estemos utilizando, el tamaño de los corazones, ¿sí? Y este está realizado con lana acrílica, grosor 4/7, ¿sí? Que sería un hilado gruesito, y está tejido con un ganchillo de 6,5 milímetros. Como verán, va cambiando el tamaño de los corazones. Espero que les guste, que lo tejan y que utilicen el hilado que sea el indicado para el ganchillo que van a utilizar. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerlo? Vamos a comenzar a realizar un punto con el hilo, con el color que elegimos para hacer el corazón. Y ahora vamos a hacer 3 cadenas. Con estas 3 cadenas nosotros vamos a formar un arito, uniendo la primera cadena con la última con un punto deslizado, ¿sí? Entonces nosotros dentro de estos 3 puntitos vamos a realizar todos los puntos. Si ustedes tienen ganas de hacer un nudo corredizo o un anillo mágico, lo pueden hacer en este momento. Levantamos 3 cadenas de altura que serían nuestra primer vareta. Nos vamos a meter dentro de este arito, ¿sí? Y vamos a realizar un grupo de 3 varetas. Vamos 2, nos metemos dentro y vamos 3. Tenemos que formar un cuadradito. Por lo tanto, vamos a hacer 2 cadenas de separación, que sería la esquina, y volvemos a hacer 3 varetas. Para hacer un cuadradito, nosotros tendríamos que hacer 4 lados, ¿sí? Entonces, van a ser 4 grupos de 3 varetas separadas por 2 cadenas. Vamos al tercer grupito, separamos por 2 cadenas y vamos a hacer el grupito que nos falta para formar los 4 lados. 3 varetas. Bien, ahora nos tocaría hacer 2 cadenas de separación, pero en este caso, para que nos quede aquí nuevamente el ganchillo en una de las esquinas, vamos a tomar la lazada, nos vamos a posicionar en la tercera de las cadenas de la primera vareta y vamos a hacer una vareta, ¿sí? Y así nosotros logramos que el ganchillo nos quede nuevamente en una de las esquinas. Entonces ahora volvemos a levantar 3 cadenas. Sería nuestra primer vareta, tomamos lazada, nos metemos en ese mismo espacio en la esquina y hacemos una vareta más. Hacemos 2 cadenas de separación y ahora completamos la esquina. Ahora las esquinas son 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Ahora lo que vamos a hacer es tejer en cada uno de los puntos que tenemos aquí disponibles una vareta en cada uno de los puntos. Entonces vamos a hacer una vareta aquí, en esta y en esta. Tomamos lazada, nos metemos en el mismo espacio donde hicimos esa vareta hoy para cerrar la vuelta y hacemos una vareta. En el segundo punto hacemos otra vareta y en el siguiente punto hacemos la vareta que nos falta. Ahora volvemos a hacer la esquina, que serían 2 varetas o 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos o 2 varetas en esta esquina.
Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Aquí ya estoy por finalizar la vuelta, me quedaría en realizar luego de la esquina 3 varetas. Estas 3 varetas las vamos a hacer. Y ya hemos finalizado la vuelta número 2. Bueno, nosotros tenemos las 3 cadenas de altura. En estas 3 cadenas no vamos a cerrar la vuelta, sino que vamos a cerrarla en la vareta siguiente con un punto deslizado. Y hacemos una cadenita de altura. Bueno, aquí he finalizado la vuelta número 2. Les quiero contar que aquí, en este espacio, tenemos 7 puntos. Estos puntos los vamos a identificar porque ahora, en esta vuelta que continúa, los vamos a estar necesitando contar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer en este espacio de cadena es un punto bajo. Y vamos ahora a contar. Son 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nosotros vamos a estar tejiendo estos puntos aquí. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Que sería la mitad. 5, 6, 7. En el punto número 4 vamos a estar tejiendo este abanico de varetas dobles. ¿Cuántas varetas dobles vamos a hacer en este mismo puntito? Vamos a hacer 12 varetas dobles. Lazo 2 veces, me meto en este espacio y comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos la mitad. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 varetas dobles. Muy bien. Igualmente ahora las vamos a contar. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Una vez que hemos finalizado este abanico, nos vamos a poner aquí y vamos a hacer un punto bajo. Esta sería la mitad de nuestro corazón. Ahora vamos a hacer lo mismo en este lado, un abanico de 12 varetas dobles. Bien. Hicimos en el centro el punto bajo, ahora tomamos lazada doble, identificamos el cuarto punto, 1, 2, 3 en el cuarto, nos ponemos y comenzamos a hacer las varetas dobles. Yo voy a hacer eso como lo hicimos recién y cuando finalice les muestro cómo quedó, ¿sí? Una vez que completamos las 12 varetas dobles, nos encontramos nuevamente con una de las esquinas y ahí vamos a cerrar, o sea, unificar con el granny este abanico haciendo un punto bajo. Ahora vamos a estar tejiendo puntos bajos hasta que llegamos a la esquina y son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora llegamos a la esquina y en la esquina vamos a hacer un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo en el mismo lugar. ¿Sí? Ahora vamos a tejer estos puntos y contamos puntos bajos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, a ver si lo pasé bien, 7. Y ahora tenemos que hacer un puntito más que sería el de la esquina, que sería 8, ¿sí? Que sería este que nosotros hicimos en este otro lado, que no lo contamos, y luego contamos 7, pero con este serían 8, ¿sí? Igual que en este lado. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar a tejer aquí. Nosotros vamos a identificar una cosita. Vamos a tejer puntos, voy a soltar un poquito, hasta que lleguemos. Esperen que voy a buscar un marcador de puntos. Si quieren pueden buscar un marcador de puntos o dos marcadores de puntos. Vamos ahora a identificar los puntos. Aquí tenemos el centro. Bueno, ahora desde el centro contamos 1, 2, 3, 4 y 5. El punto número 5 lo vamos a marcar, ¿sí? Y hasta aquí vamos a tejer los puntos. Estos puntos luego los vamos a identificar porque los vamos a hacer en espejo, pero así sabemos que venimos tejiendo hasta este puntito, ¿sí? Entonces, ahora nosotros vemos que el abanico llega todo hasta por acá y aquí tenemos el punto bajo. Bueno, aquí donde está el punto bajo vamos a poner un marcador. ¿Para qué? Para saber dónde finaliza la vuelta, ¿sí? Porque a veces cuando venimos tejiendo decimos hasta dónde tenemos que tejer esos aumentos que nos vas a decir ahora. Bueno, hasta aquí y identificamos acá. Va a ser más fácil para tejerlo. Así que ahora comenzamos. En este primer vareta doble vamos a ponernos ahí y vamos a hacer 2 varetas en el mismo lugar. O 2 puntos altos, ¿sí? En el siguiente punto, una vareta sola. En el siguiente punto, 2 varetas, un aumento de varetas. En el siguiente punto, una vareta sola. En el siguiente punto, un aumento de varetas. En el siguiente punto, una vareta sola. En el siguiente punto, un aumento de varetas. Y ahora, en este punto, vamos a sacar el ganchito, vamos a hacer un aumento triple. Vamos a hacer primero, siempre en el mismo punto, 2 varetas y también, aparte de ser aumento triple, es aumento mixto. Vamos a hacer 2 varetas en ese punto y también en ese punto le agregamos una media vareta. Serían 3 puntitos. En el siguiente punto hago una media vareta sola. En el siguiente punto hago un aumento de medias varetas. O sea, 2 medias varetas en ese mismo puntito. Y en el siguiente punto que me continúa voy a hacer un punto bajo. Y va a quedarme un puntito solo. Ese puntito no lo voy a tejer, voy a pasar directamente al medio y voy a hacer un punto deslizado. Aquí estaría la mitad de nuestro corazón. Ahora, vamos a tejer lo mismo que hicimos recién, pero en espejo, o sea, lo vamos a tejer al revés. Vamos a saltar un puntito, nos vamos al siguiente y hacemos un punto bajo. En el siguiente punto hacemos un aumento de medias varetas, 2 medias varetas en este punto. En el siguiente punto hacemos una media vareta y vamos a hacer en el siguiente punto el aumento triple. Sería una media vareta y 2 varetas en ese mismo lugar. Ahora, luego de hacer este aumento triple, pasamos al siguiente punto y hacemos un aumento de varetas. En el siguiente punto hacemos una vareta sola. Pasamos al siguiente punto y hacemos un aumento de varetas. En el siguiente punto tejo una vareta sola. En el siguiente punto hago un aumento.
En el siguiente punto, una vareta sola. Y vamos a finalizar la vuelta con un aumento de varetas. O sea, la vuelta donde está el abanico. ¿Sí? Y aquí tenemos hecho la otra parte del corazón. Ahora vamos a sacar el marcador. Y aquí comenzamos a tejer varetas. Vamos a hacer 9 varetas. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas. Ahora llegamos a la esquina, que serían las 2 cadenitas que hicimos en la vuelta anterior. Nos ponemos ahí y hacemos 2 varetas, 2 cadenas y en ese mismo lugar 2 varetas más. Y ahora volvemos y hacemos en cada uno de estos puntos 8 varetas. Perdón, 8 no, 9, perdón. 1, 2 y así hasta que completemos las 9. Cuando completemos las 9 vamos a cortar el hilo y les voy a mostrar. Sí, queda escalonado, queda así. Si les queda así está muy bien. No se asusten porque así tiene que quedar. Vamos a cortar el hilo y vamos a enhebrar la aguja lanera y vamos a cerrar esta vuelta con aguja lanera. Así van a darse cuenta de que les va a quedar bien. Aquí está la vareta. Esta la vamos a pasar y vamos a ir a la siguiente. La pasamos por completo. Y ahora nos vamos a ir a la última vareta que hicimos recién y vamos a pasarla por el medio. Y aquí, como verán, ¿sí? Ya esto quedó armadito. Entonces yo voy a hacer eso, escondo los hilos y les muestro cómo quedó. Y aquí estaría finalizado este hermoso corazón de color verde manzana. ¿Vieron qué lindo cómo quedó esto? Quedó muy bien la unión y quedó todo el corazón muy bien formado. ¿Sí? Como se darán cuenta, está tejido con el mismo hilado, pero uno está tejido con un ganchillo de 4 milímetros y este está tejido con un ganchillo de 4,5 milímetros. Vieron que si les van cambiando el ganchillo y utilizan el mismo hilado, va cambiando también el tamaño del corazón que ustedes vayan a tejer. Miren este, qué precioso que es, qué grandote que está este corazón, es hermoso. Me encanta cuando los corazones son gigantes. Y también este que está muy bonito, sí, hermoso. Bueno, como ya les dije, lo pueden utilizar como aplique, pueden realizar 2, los pueden unir y pueden usarlo como llavero, colgarlo para decorar, para hacer como un mandala de corazón, para hacer una guirnalda, para lo que a ustedes más les guste. Espero que les haya gustado, es muy hermoso, muy fácil de tejer. Les doy muchas gracias de corazón por suscribirse al canal, por sus bellos comentarios, por sus me gusta y por compartir los videos. Y si desean colaborar con el canal, lo pueden hacer con el botoncito que está debajo de cada video que dice gracias. Bueno, espero que les haya gustado y que tejan muchos corazones. Les doy muchas gracias de corazón y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Chao! ¡Gracias!